En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. De la comunicación humana es no verbal. Más allá de lo que digas, es lo que estés viendo. Volvemos al debate, dale, volvamos. Seguimos en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ya estamos en la parte final de este debate presidencial 2019. Y como ya les anticipamos, en este tramo final, cada uno de los 6 candidatos va a disponer de 1 minuto a los efectos de dar cierre a su participación en esta noche. Abre este momento Juan José Gómez Centurión. Muchas gracias. Quiero ser el presidente que rescate a la Argentina del fracaso de los últimos gobiernos. Vengo a proponerles un proyecto de nación sin grietas y con más federalismo. Un país con orden, con cultura del trabajo, con respeto a la autoridad, con premios y con castigos. Sé que el miedo que se infunde desde el poder hoy influye sobre los votantes, pero vengo a representar un espacio que hasta ahora no ha tenido voz en la política. No tengo miedo de enfrentarme ni al progresismo cultural, ni tengo miedo de enfrentar a las mafias o tengo miedo de enfrentar a la corrupción que ha destruido los valores de una Argentina que alguna vez fue muy grande. Nuestro voto solo es útil si sirve a la patria. Yo vengo a ponerle patria a la política argentina. Muchas gracias y feliz Día de la Madre. Gracias, Gómez Centurión. Dispone de su minuto de cierre Mauricio Macri. Queridos argentinos, habrán visto en las últimas semanas el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo, tal cual su historia. Y es por lo que está pasando en Argentina, lo que están haciendo ustedes, lo que hemos vivido todas estas semanas y lo que pasó ayer en la 9 de julio de distintos lugares del país y hasta en el exterior. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría, en paz, con libertad, convencidos de que con corazón y con fuerza vamos a dar vuelta a esta historia, pero no solo una elección, vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Y yo quiero decirles que todos los esfuerzos que hemos hecho no han sido en vano. Hoy estamos mucho mejor parados para arrancar hacia el futuro que todos queremos. Y esto que ustedes están haciendo en cada lugar, tan genuino, tan auténtico, con tanta fuerza, con tanto amor, es lo que va a cambiar definitivamente la historia de nuestro querido país. Un país que tiene todo para salir adelante y esta es la oportunidad que estábamos esperando. Los espero el 27, nos acompañen porque damos vuelta no solo a la elección, sino a la historia de la Argentina. Muchas gracias a Mauricio Macri y finaliza su participación en este debate Nicolás del Caño. Gracias. Macri se va en poco tiempo, pero se quedan la crisis, el FMI y los gobernadores del Frente de Todos que fueron cómplices del gobierno de Mauricio Macri. En el debate pasado traje el ejemplo de Ecuador, ahora estamos viendo la rebelión en Chile, porque tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina. Demuestra que cuando los gobiernos intentan aplicar estos brutales planes de ajuste, los pueblos salen a las calles y les dicen basta. No es cierto que se pueda pagar una deuda que además es ilegal y al mismo tiempo beneficiar a los trabajadores, a los jubilados. Vos sabés que nosotros estamos en cada lucha, con los jubilados, con los trabajadores, con las mujeres que salen a las calles, con la juventud que no se resigna. Por eso es muy importante que nos acompañes el próximo domingo para que la izquierda se haga más fuerte y también en la Cámara de Diputados, con más legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Gracias, del Caño. El minuto de cierre es ahora para Roberto Labaña. Gracias. Hemos escuchado, creo, los crujidos del aparato político existente en Argentina. A riesgo de ser considerado ingenuo, permítame proponerles un acuerdo de mínima de 3 puntos.
Primero, que nadie que tome el poder va a creer que va a tomar el poder todo y para siempre. Segundo, que el diálogo, aún defectuoso como este, sea un componente permanente de la vida política argentina. Tercero, que el crecimiento y la creación del empleo habrá de ser tomado como un dato de mínima y de acuerdo básico entre todas las fuerzas políticas. Esto los argentinos lo merecemos, particularmente los más jóvenes. ¡Viva la patria! Roberto Labaña, muchísimas gracias. Concluye su participación en este debate José Luis Espert. A lo largo de estas más de 2 horas de debate, desde mi punto de vista, mis competidores han demostrado que son parte del problema y no de la solución a la decadencia argentina. Usted, señor presidente, ahora grita por todos lados, sí se puede, pero 4 años y no pudo, no supo o no quiso. Usted, Fernández, mire, si llega a ser el grueso de lo que usted dice que va a ser, le digo que a la Argentina a usted le va a generar una crisis que le va a dejar chiquitita la crisis de Macri. Nosotros hemos venido para quedarnos, para continuar, para defenderlos a ustedes, a la gente de trabajo y de esfuerzo, para defender a los jóvenes que creen que la única salida hoy es Ezeiza. Cuidado con nosotros, con los chantas y chorros. Vamos a ser su peor enemigo. Argentina tiene un gran futuro. Ese futuro es liberal y ya comenzó. Gracias a José Luis Espert. Estamos cerrando ya el debate con 1 minuto final para cada uno de los candidatos y ahora tiene su minuto Alberto Fernández. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Lo decía María Elena Walsh y definía a la Argentina mejor que nadie. Esa es la historia de nuestro país, plagada de golpes. Un día llegaron los genocidas, se cargaron de muertos a la Argentina, de exiliados, de torturados. Vino Martínez de Hoz, vino la guerra de Malvinas y después vino la inflación, el plan Bonex, el corralito, el default. Y un día llegamos con Néstor y con Cristina y pusimos a la Argentina de pie. Pero entonces llegó Macri. Y acá estamos de vuelta empezando otra vez. Vamos a ponernos de pie. Que en la grieta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos. Porque la Argentina puede crecer. Y nos merecemos el país que todos soñamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 6 candidatos y de esta forma estamos poniendo punto final a este segundo debate presidencial 2019. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Sabemos también que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó le dedicaron mucho tiempo a mi índice. Me acuerdo de ese ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y sus fans, algunos de los cuales, Fernández, están cerca suyo. Durante el gobierno de los Kirchner, la obra pública estuvo caracterizada por la corrupción. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Nosotros generamos un sistema de licitaciones en Internet. Hoy uno puede entrar a la página de Vialidad y ver que por el precio de una autopista kirchnerista nosotros hacemos 2. Presidente, en materia energética, usted lo que hizo básicamente es llenar los bolsillos de sus amigos. ¿Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública, presidente? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini y Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Espert, es difícil creer, ¿no?, que usted no vio nada. Y tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de gabinete K como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Voy a ser breve, Espert. Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia.
Resulta un sarcasmo hoy hablar de calidad institucional cuando las dos fórmulas que proponen la polarización en la Argentina están hilvanadas sutilmente por algún punto de corrupción. Así como el federalismo se ha deteriorado en este tiempo, mucho más se deterioró la calidad institucional. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue proponer 2 jueces a la Corte por decreto. También nos dicen que ahora quieren la libertad de prensa, que la van a respetar, pero a la vez se fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas como si fuesen terroristas de Estado. Y también nos dicen que quieren una justicia independiente. Y los que están condenados por corrupción dicen que son presos políticos. Y durante su gobierno dejaron a todos los jueces en forma interina para que no tuviesen suficiente poder. La verdad que viéndolo cómo se tiran misiles entre el señor presidente y el principal candidato de la oposición, me causa un poco de gracia. La verdad que yo creo que deberían abrazarse y hermanarse porque la cantidad de medidas que los dos han tomado cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete del kirchnerismo y el gobierno Macri es impresionante. Muchachos, abrácense, tan diferentes no son. Esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña. Cristina y yo somos lo mismo. Vamos a ponernos de pie, que en la grieta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos, porque la Argentina puede crecer y nos merecemos el país que todos soñamos. Queridos argentinos, habrán visto en las últimas semanas el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo, tal cual su historia. Y es por lo que está pasando en Argentina, lo que están haciendo ustedes, lo que hemos vivido todas estas semanas y lo que pasó ayer en la 9 de julio de distintos lugares del país y hasta en el exterior. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría, en paz, con libertad, convencidos de que con corazón y con fuerza vamos a dar vuelta a esta historia, pero no solo una elección, vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Lo que dejó el segundo debate presidencial, la crisis en Chile, que a esta hora, ya después de las 6 de la mañana que terminó el toque de queda, está marcando 10 muertos. Las elecciones en Bolivia, el clásico entre San Lorenzo y Huracán y los códigos de las nuevas relaciones abiertas. Hola, buen día, bienvenidos a estas proyecciones de hoy lunes 21 de octubre del 2019, semana que arranca con lloviznas y chaparrones en casi toda la franja este del país, con una máxima de 19 grados para la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Las provincias cordilleranas que de allí nos escuchan van a disfrutar de un buen tiempo hoy, sobre todo en Mendoza, en la recta final de la campaña presidencial. Todo lo que dejó el segundo debate va a estar acá en el programa. Ya escuchábamos un resumen de los comentarios más filosos, ¿no es cierto?, que tuvieron ahí entre los distintos candidatos y además el resumen del cierre del último minuto para cada uno. Este segundo debate en el cual Mauricio Macri se mostró mucho más sólido que Alberto Fernández. El presidente mantuvo una fuerte ofensiva contra su rival del Frente de Todos, a quien criticó por su pasado kirchnerista. ¿Cómo fue el fuerte cruce entre Macri y Alberto detrás de cámaras? Bueno, le reprochó al candidato del Frente de Todos su mención al padre durante el debate, a Franco Macri. ¿Cuántos votantes nuevos necesita Macri para forzar un balotaje? Y el presidente pidió por una asistencia récord superior al 83%. ¿Le alcanza esto para ir a dar la segunda vuelta? Bueno, tema que vamos a estar tocando. Crecen las restricciones en Chile, Hoy no hay clases. Piñera dijo: estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Extienden a 6 ciudades el toque de queda y ya hay 10 muertos, como le decíamos. La capital, Santiago, arranca la semana casi paralizada, sin clases y con la mayoría de las estaciones del subte cerradas. Se cree que los daños que se produjeron en la red de subterráneos suman $300 millones. El gobierno promete reforzar micros y pide flexibilidad a empleadores en los horarios de ingreso y salida de los empleados. Elecciones en Bolivia, ganó Evo Morales, pero habría segunda vuelta. Según datos oficiales, el presidente tendría 45,7% de los votos y su principal rival, Carlos Mesa, el expresidente, tendría 38%. Para ganar en primera vuelta era necesaria una diferencia de 10 puntos. Bueno, y hoy lo vamos a tener a Grimaldi de festejo, No sé qué va a traer, estamos en duda, pero Huracán festejó en el clásico y dejó más hundido a San Lorenzo, El local manejó el partido de principio a fin en Parque Patricios con 2 goles, de Barrios y de Coniglio, 1 en cada tiempo.
Bueno, hallaron muerto al periodista Lucas Carrasco en su departamento en Paraná. Había sido condenado en septiembre a 9 años de prisión por abuso sexual agravado por acceso carnal. El médico policial confirmó que no presentaba signos de violencia. Responsabilidad afectiva, ¿cuáles son los códigos de las personas que quieren tener relaciones abiertas? Un tema que ponen los diarios hoy en la discusión, lo definen como una ética diferente a la fidelidad y a la monogamia, cuyo objetivo es no hacer sufrir al otro. Bueno, seguramente va a ser uno de los temas. Otro de los temas que se proponen, por ejemplo, en Clarín de hoy, es cómo será el último viaje del dictador Francisco Franco en España. El gobierno anunció que el féretro con sus restos cambiarán de lugar antes del 25 de octubre. Va a dejar el Valle de los Caídos, lugar bastante lúgubre, le digo, y será reubicado en la cripta familiar del cementerio en El Pardo. Bueno, algunos de los temas de hoy a la mañana. Están en este momento, uno de los temas que se está tratando es si se va a mudar la final de la Copa Libertadores, programada para el 23 de noviembre en Santiago. Habrá que ver, porque habrá que ver cómo sigue esto, pero realmente las imágenes que están llegando de Santiago en este momento son de una destrucción, de un vandalismo total sobre los medios de transporte. Hay unos cuantos ómnibus y colectivos totalmente incendiados en su estructura. Así que bueno, una mañana, días muy complicados estamos teniendo sobre el país vecino, el país trasandino. 8 horas 21 minutos, 14 grados la temperatura, 14 grados la sensación térmica. Le damos los buenos días a Gonzalo, a Javier Gonzalo Martínez en los comandos. ¿Cómo fue Independiente? ¿Ganó? ¿Para abajo? Con Argentinos, ¿no? Con Argentinos. Sí, pero no fue ayer, sábado, viernes, por ahí fue. Sábado. Bueno, no importa, ¿eh? Ayer me dijeron que es más fácil que BKC se siga en Independiente a que Macri dé vuelta a esto. ¿A vos te parece? Es una cosa, estamos por ahí parejo, me parece, ¿no? Parejito. Bueno, le pedimos los títulos y empezamos, dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Los candidatos cara a cara, la corrupción dominó un debate muy hostil con Macri a la ofensiva. El presidente buscó emparentar a su rival con los negociados del kirchnerismo y señalar los contrastes con su gestión. El candidato opositor lo acusó de favorecer a su familia desde el poder y siguieron el enfrentamiento detrás del escenario. La corrupción dominó todo el segundo debate presidencial en el que Mauricio y su principal rival Fernández se enfrentaron golpe por golpe con una hostilidad mayor que la de Santa Fe. Se robaron la plata de las obras y el jefe de gabinete se fue sin decir nada. Ellos son así, se creen los dueños de la plata de los argentinos, le dijo Macri a Fernández por sus años de gobierno kirchnerista. Es imposible creer que nunca vio nada, añadió tras mencionar los bolsos de López, las valijas de Antonini, los negociados de Lázaro. Fernández retrucó con una alusión: ¿y usted no vio nada de lo que pasaba en su familia? A mí no me va a correr. Atacó al presidente con el caso del Correo y la participación de uno de sus hermanos en el blanqueo. También respondió un dardo que le lanzó muy incisivo José Luis Espero, ustedes lo escuchaban hace un ratito. Cuando tuve diferencias renuncié, dijo, y me fui, no tengo nada que ver con la corrupción. Puedo dar clases de decencia, dijo Fernández. Fue tanta la tensión que los dos candidatos continuaron la pelea fuera de cámara. Y detrás del escenario Macri le reprochó a Fernández haberse metido con su padre. Y a lo que respondió: sos un inmoral, fue la respuesta de Fernández al presidente. El debate se celebró en la Facultad de Derecho de la UBA y participaron Labaña, Del Caño y también Gómez Centurión. Por primera vez Evo irá a un balotaje. En Bolivia el presidente enfrentará ahora a una oposición unificada detrás de Carlos Mesa. Por primera vez en 14 años Evo enfrentará una amenaza seria a su deseo de perpetuarse en el poder hasta el 2025. Los resultados provisorios de las elecciones indicaban anoche que deberá someterse a una inédita segunda vuelta con el opositor de centro-izquierda Carlos Mesa. Con el 83% de los votos escrutados por conteo rápido, todo indica que Bolivia se encamina a un balotaje el 15 de diciembre entre Mesa, que logró el 45,7%, Morales 45,7% y Mesa, que obtuvo el 37,8%. Estamos en guerra, dijo Piñera, tras otro día de graves choques, en el tercer día del mayor estallido social
desde el regreso de la democracia, el gobierno chileno decretó ayer un nuevo toque de queda a partir de las 19 y anunció que la cifra de muertos se elevó a 10. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nadie, fue lo que dijo el presidente de la República. Dos rivales en busca del voto espanto. La consolidación del voto espanto fue la estrategia. El rechazo del otro, más que la búsqueda de adhesiones a propuestas, queda de lo que trascendió en el escenario de la Facultad de Derecho. Macri y Fernández se apegaron al libreto que habían desarrollado durante toda la campaña y que llevaron al paroxismo en los dos actos proselitistas de la semana previa, aunque esta vez el candidato oficialista se mostró más cómodo, más contundente con su táctica de pasar a la ofensiva en busca de votos que necesita para sostener su ilusión de llegar al balotaje. El Frente de Todos muestra los dientes, nota de Florencia Donovan. Cronista de hoy, Sebastián Piñera, presidente de Chile, elimina aumentos y busca un acuerdo de paz que frene el estallido social. A 7 días del paso por las urnas, el último debate presidencial, fuego cruzado entre Macri y Fernández. Corrupción fue el eje central y generó acusaciones entre ambos. Obra pública, Alberto apuntó contra Franco y el clan Macri. Pasado, el mandatario le indicó ser cómplice de la gestión K. Se necesitan debates francos para definir políticas de Estado. El ejercicio fortalece a la democracia, solo si la discusión supera la chicana se van a avanzar en acuerdos. El día después y el peso real de Cristina. A los empresarios les preocupa que la expresidenta asuma un papel central en la toma de decisiones en un eventual gobierno de Alberto Fernández. Tema que vamos a estar tocando en nuestro informe. Clima de época, falta de definición política frente a planes de empresarios, la falta de referentes del oficialismo y de la oposición en el coloquio de ideas privó al sector privado de definiciones sobre el futuro. Tema que después vamos a estar hablando en el pase con Hugo Grimaldi, bueno, que estuvo allá, ustedes lo saben, lo siguieron, a ver qué impresión deja. Las pérdidas del Banco Central dejan su patrimonio en terreno negativo. Con la baja de los bonos soberanos cayó la evaluación de las letras intransferibles del Central y así este año cierra con patrimonio negativo y sin utilidades para financiar el disco. ¿Qué dijo Ignacio Noel, el presidente de Sociedad del Plata? Está por verse si la Argentina seguirá dentro del sistema, si no va a defaultear. Y por otro está lo de Morales. El Merval cayó 0,08 el viernes, 31.968 puntos. El Dow también uno abajo, 26.770. El dólar mayorista 58.35 y el riesgo país subió 2% en 2.057 puntos. José Luis Esper fue uno de los mejores exponentes, sin duda, en el debate de ayer. ¿Qué decía José Luis Esper después del debate cuando lo abordaban los distintos periodistas que estaban esperándolo? Decía lo siguiente. Está con Eleonora Coll, expert. Elio, te escuchamos. Muy bien, gracias. Diego, ya estamos aquí con el candidato José Luis Espert. Bueno, acaba de finalizar el debate. Primeras conclusiones de este segundo debate. Bueno, nosotros hacemos un balance muy positivo del debate. Hemos podido plantear las ideas que Argentina creemos que tiene que aplicar para que corte con la decadencia y algún día le vaya bien. Así que desde ese punto de vista para nosotros ha sido muy favorable. Se lo vio igualmente duro, tanto con el candidato Alberto Fernández como con el presidente Mauricio Macri. En un momento dijo, bésense, abrácense, son lo mismo. ¿Son realmente lo mismo? En muchas cosas, sin duda, económicamente hablando, pero son mucho más parecidos a lo que la gente cree. Cepo cambiario, default de la deuda, controles de precios, controles de tipo de cambio, impuestazos. Sin duda que económicamente son muy parecidos. No en vano... Ahora vuelven los otros, digamos, ¿no? Ahora, ¿institucionalmente ve una diferencia? Sí, muy diferentes. Ahí hay bastante diferencia. Entre una de las tantas propuestas que hizo en la noche de hoy, habló de eliminar la coparticipación. ¿Cómo sería eso? Se elimina la coparticipación. Los impuestos federales quedan para el gobierno federal y hay objetivos federales a cumplir, como por ejemplo la ayuda básica y la educación básica. Y las provincias van a tener que ajustar su gasto a lo que recauda a nivel local. La gente se vería muy beneficiada por eso. Pues se podría bajar el IVA a la mitad, ganancias. Yo dije en el debate que el monto de la coparticipación equivale al 100% del IVA.
Imagínense la cantidad de plata que se podría poner en el bolsillo de la gente en lugar de los señores feudales que hay en muchas provincias. Bien, bueno, lo está escuchando Diego Seigman desde el estudio y el equipo de Terapia Noticias. José Diego. Luis Espert, acá Seigman y compañía. Bueno, estamos hablando de impuestos. En un momento Alberto Fernández y su equipo, Alberto hizo una mención a bienes personales, después dio un poco de marcha atrás, pero siempre está rondando esta idea que enuncia así Cristina Kirchner de que la deuda y el costo del ajuste lo tiene que pagar sobre todo la gente que más tiene. Macri insiste en que se podrían bajar o que habría que bajar impuestos. ¿Qué es lo que se puede realmente hacer, no en una Argentina imaginada ideal, sino en esta Argentina a partir del 10 de diciembre? ¿Qué se puede subir y qué se puede bajar en lo real? No entiendo la pregunta de real o no real. Por culpa de no hacer nunca lo que tenés que hacer por pensar que eso es ideal, Argentina no para de tener crisis. Entonces, lo real de Argentina es que vive en crisis. Así que no hagamos nada porque es ideal, sigamos en la realidad que es vivir en crisis. Bien, ¿cómo empezaríamos? ¿Cuál sería un primer posible paso? Bueno, vos lo primero que tenés que hacer es cambiar un objetivo estratégico que Argentina tiene hace 8 décadas, que es el proteccionismo industrial, la sustitución de importaciones. Ese es un objetivo completamente errado. Es como si a Messi lo ponemos a jugar de pilar de los Pumas en lugar de 10 de Barcelona. Argentina tiene todo para venderle al mundo. Ahora, vos no le vas a vender nada al mundo si vos no le compras al mundo. Así que Argentina tiene que abrirse al comercio. Tendrá que hacer un montón de cosas, por supuesto, para que la apertura al comercio no signifique crisis como con Martínez Dios o como con Menem por culpa de una apertura económica mal hecha. Pero no hay ningún ejemplo de país emergente, exitoso en el último medio siglo que pretenda hacer lo que es Argentina. No lo hay. Espert, lo han llamado del gobierno de Cambiemos, lo han invitado a tomar un café. ¿Hay alguna proximidad en vistas de un difícil balotaje? Está difícil, pero si se produjera, es como no estamos tan lejos, vos y yo, Espert. ¿Hubo algo de eso? No, nada. Si lo hubiera... No, mira, nosotros hemos venido a la política para cambiar la Argentina y cortar con la decadencia. No estamos para chiquilinado, negocitos así chiquititos. No. O sea, va a tener continuidad después de las elecciones su espacio. Sí, lo dije en el cierre del debate, por supuesto. Nosotros continuamos en campaña. No somos como Roberto de la Baña que ha dicho soy presidente o nada. Nosotros vamos a seguir trabajando porque estamos convencidos, simplemente porque traemos lo que el mundo hace que le va bien para hacerlo en la Argentina también. José Luis Espert, uno de los más sólidos, sin duda, después del debate de ayer, donde sabemos que Macri y Fernández monopolizaron el debate con cruces mucho más duros. Bueno, mercados prevén fuerte drenaje de reservas entre vencimiento de títulos públicos, goteo de depósitos en dólares e intervenciones diarias para sostener el dólar oficial. Se estima que el central debería desprenderse de 1.600 millones de reservas en estos 5 días de la semana previa a las elecciones. La calma se vio amenazada la semana pasada y se dispararon las brechas. Promete agitación los mercados en las próximas jornadas. 8 horas 34 minutos, 14 grados la térmica, 14 grados la temperatura en este momento. En proyecciones, momento despertador. Dale. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. Down now.
Y hoy, este momento despertador, nos encuentra con Fleetwood Mac, banda de rock nacida en el año 1967 en Londres, que a lo largo de su carrera ha sufrido grandes cambios en su alineación y ha tenido distintos periodos de popularidad. Género rock, blues, soft rock, blues rock, pop rock y British blues. Periodo de actividad 1967-1995 y de 1997 hasta el presente. Las discográficas, bueno, pasaron por la Warner Bros., pasaron por la CBS, pasaron por Sanctuary. En fin, cantidad. Los miembros: Mick Fleetwood, John McVie, Stephen Mix, Christine McVie, Mike Campbell y Neil Flynn. Y sin duda, hasta el día de hoy, Fleetwood Mac es reconocida como una de las bandas más exitosas del mundo, con más de 100 millones de copias vendidas, cuyo disco Rumors se posiciona dentro de los top 10 de la lista de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Vilma Ripoll, senadora provincial, tercera sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, Frente de Izquierda Unidad. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico, los que queremos vivir en paz. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Gerardo Cipollini, Daniela Torres, candidatos a diputados nacionales por Chaco. Juntos por el Cambio, lista 503. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Claro, pero quizás no todos los que nos están escuchando atentamente. Yo en algún punto heredé a Néstor Kirchner porque a mí me nombró presidente del Banco Central Eduardo Duhalde. Exacto. Y era un Banco Central que en ese entonces se ajustaba a la norma y era independiente. Incluso diría, mientras yo fui presidente del Banco Central durante la gestión de Néstor Kirchner no tuve ninguna presión, ninguna injerencia. Y sí tuve mucho diálogo con Alberto Fernández, como seguramente me preguntarás más adelante. Exacto. Las circunstancias de arranque desde el punto de vista económico eran totalmente distintas, ¿no? Ya como consecuencia de la crisis anterior
se había sincerado la situación fiscal. Argentina tenía ya en ese momento, en 2002, un superávit fiscal importante, tenía un superávit comercial también de cuenta corriente, no tenía un problema de tipo de cambio atrasado, no tenía un problema de tarifas atrasadas, no tenía un problema tampoco de inflación inercial, producto de la desaparición de la memoria de la inflación. Sí había esa desconfianza infinita en toda la dirigencia política, producto del crack final de esa crisis tan dolorosa que fue la crisis del 2001, una crisis política, social, económica, institucional. Entonces aquel punto de partida era muy distinto del punto de partida que me tocó después afrontar con Macri como ministro de Hacienda y Finanzas, y es muy distinto también del punto de partida que le toca a Alberto Fernández. Que le toca a Alberto si Alberto fuese efectivamente el que gana el próximo 27 de octubre, domingo 27 de octubre. Y hago esta reflexión porque la sospecha que tengo, o la reflexión, o lo que yo por lo menos puedo deducir de algunos comentarios de Alberto, es que si él gana va a querer recrear las condiciones que estaban al momento en que asumió Néstor Kirchner con él como jefe de gabinete, y esas condiciones no están, ¿no? Entonces, si el programa económico y el programa de gobierno que plantea el eventual presidente Alberto Fernández se basa en aquellas condiciones, me parece que se va a sorprender pronto en ese arranque, ¿no? La herencia recibida fue peor en el caso de la recibida por Mauricio Macri de la que va a recibir Alberto Fernández. Yo creo que no, en términos generales me parece que no, porque han habido muchos avances en cuestiones institucionales, en cuestiones de libertad de expresión, en cuestiones de la veracidad estadística. Ahora podemos medir en qué consiste la herencia porque hay un INDEC que dice la verdad, ¿no? Y dice la verdad muy a pesar de aquellos que pusieron a Jorge Todesca al mando del INDEC. Básicamente fue una decisión mía, pero fue una decisión del gobierno. Y fue una decisión del gobierno darle a Jorge todos los resortes para que mida lo que tenía que medir, lo midiese bien y lo publicara sin ninguna injerencia, ¿no? Entonces hoy tenemos una manera más veraz de analizar cuál es el stock y cuál es la herencia. Y creo que esto no es menor, Jorge, porque en todas las comparaciones con el 2015, y lo vemos ahora en la campaña, van números de un lado y del otro, que en muchos casos no son ciertos, no son veraces, y que no siempre por mala intención, sino porque no había instrumentos estadísticos para medir concretamente qué era lo que dejaba el gobierno de Cristina Kirchner. El más importante, el INDEC de Cristina Kirchner había abandonado la tarea de medir la pobreza. Y este es un número que Macri lo asumió como propio, lo asumió como central en su gestión. En ese sentido, Macri no consiguió lo que apuntaba, que era bajar la pobreza fuertemente durante un mandato, pero por lo menos lo podemos medir. En aquel entonces los kirchneristas sostenían que era del 5% y ahora cuando comparan se acuerdan que era del 30%, ¿no? Entonces eso hace un poco confusa la herencia. La ventaja es que de ahora en más tenemos un INDEC que dice la verdad, y espero que en el caso de que gane el kirchnerismo, esa institución de estadísticas veraces se mantenga, ¿no? Podemos comparar entonces los momentos de arranque en cada uno de los casos. Por lo que yo interpreto, vos estás diciendo que en realidad las condiciones con las que comienza Néstor Kirchner eran mucho mejores de las que comenzó Macri y las que le tocaría comenzar. Pero hay un punto, a Néstor Kirchner le tocó comenzar con 50% de pobreza. Entonces la macroeconomía podía estar mejor, la tasa de cambio mejor, 50% de la Argentina en condición de pobreza. Lo que pasa es que ya la economía había pegado la vuelta cuando asumió Néstor Kirchner. Kirchner asumió en mayo del 2003 y ya la economía había dejado de caer mediados del 2002 y para inicio del 2003 estaba creciendo fuertemente, que es algo que toda la vida se preguntará, supongo, Eduardo Duhalde, si tendría que haberse presentado él como candidato o no. Bueno, lo dice literalmente, él reconoce que su mayor error fue no decir que era Labaña quien debía ser, que él podía elegir al candidato que quisiera. Sí, hay que ver si Labaña hubiera tenido los votos, ¿no? Y hubieron muchos en ese momento, incluidos Mauricio Macri, recordarás bien. Sí. Yo lo recuerdo de una manera directa porque en ese momento estábamos
inclusive trabajando juntos con Mauricio Macri en la Fundación Creer y Crecer. Lo acompañé a Macri en un par de viajes al exterior, mientras de ir o no por la presidencia. Y yo era en ese momento uno de los que le decía que tenía que hacerlo por una cantidad de razones, pero desde el punto de vista económico, por esto que te dije antes, ¿no? La economía había pegado la... Sí, era bastante evidente que iba a ser fácil bajar la inflación. Tenías los superávits gemelos a los que aspira cualquier hacedor de política económica, y con todo ese viento a favor desde la economía, había muchas otras áreas en las que se podría avanzar. ¿Qué mérito le asignás a Néstor Kirchner independientemente de la inercia? Yo creo que el mérito es que restableció la credibilidad en la autoridad presidencial, que estaba muy dañada y muy golpeada después de la salida traumática de Fernando de la Rúa en el 2001, y después de cómo continuó esa acefalía hasta que finalmente... ¿Pero contribuyó en algo en él, independientemente de lo heredado, a reducir la pobreza? Me parece que él aportó la visión de que esa recuperación económica tenía que desparramarse y llegar efectivamente a los más necesitados, ¿no? Pero lo hizo a partir de ratificar programas que ya habían sido puestos en práctica. Utilizó las consecuencias, los resultados, pero lo que él aportó fue redistribuir. Mantuvo, digamos, el gran esquema de redistribución de aquellos años fue la idea de Duhalde de incrementar las retenciones en un momento de tipo de cambio muy alto o reinstalar las retenciones, y con esos recursos redistribuir en una primera etapa a través de los plan jefes y jefas de hogar. Esos planes después fueron mutando y finalmente el kirchnerismo adopta, fíjate lo que son las cosas, ¿no? El kirchnerismo adopta, creo que es en el 2009, una vieja idea de Elisa Carrió, que era el ingreso ciudadano a la niñez, así lo llamábamos nosotros en la coalición cívica, y que pasó a llamarse la asignación universal por hijo, que en realidad no es universal, quisiéramos que lo fuera, pero no lo es. Y esa fue la mutación, ¿no? Del plan jefes y jefas de hogar, que había ya puesto en práctica Duhalde, la transición hacia algo que era una idea de la oposición y que cuando fue al Congreso fue votado por toda la oposición. O sea, que te escucho y me viene a la memoria aquella diferencia entre calcular y ponderar, ¿no? Calcular es comparar entre iguales y ponderar es entre elementos que no son iguales. Uno podría decir, había superávit gemelos, había una tasa de cambio competitiva, pero había 50% de pobre, entonces era una herencia mucho peor, porque había que lograr redistribuir, es muy difícil también redistribuir. O uno puede decir, en el caso actual de la comparación entre Macri y una eventual presidencia de Alberto Fernández, bueno, Macri mejoró las cosas que vos mencionabas, que hasta ahora son bastante pocas, y alguien puede decir, bueno, pero deja una deuda externa que no había dejado Cristina Kirchner. En la comparación de si está mejor o peor el que le pasa la antorcha al siguiente, evidentemente creo que tendríamos que aceptar que es opinable, ¿no? Todo es opinable en política y en economía, porque es una ciencia social y no tenemos los instrumentos precisos muchas veces, aunque exista la mejor voluntad para medirlos. Una pequeña reflexión, porque es muy actual, la designación de los premios Nobel de Economía. La elección es en aquella rama de la economía que estudia la método de los cuales podemos avanzar en la reducción de la pobreza del caso en particular, ¿no? Y me parece que justamente esa decisión es entender que en algunos Una casos... de las preguntas que le hace Fontevecchia en este extenso reportaje del fin de semana, que salió publicado ayer en Perfil a Alfonso Pérez Gay, le pregunta si la fuga de capitales de Cristina es igual a la de Macri, y él contesta que la fuga de capitales fue más extensa en el tiempo y más voluminosa durante los dos mandatos de Cristina. Y respecto a la deuda en particular hay muchas confusiones. Dijo, si es deuda externa, si es deuda interna o si es deuda pública. Son distintos niveles de deudores y distintos niveles de acreedores y habría que mirar los números para clarificar el debate. Dice, el último dato del Ministerio de Hacienda, creo que de agosto de septiembre, informa que el total de la deuda pública del Estado es de 310.000 millones de dólares. La deuda al final del 2015 bien medida, incorporando las cosas que el kirchnerismo ignoraba, como los holdouts, juicios con el CIADI, obligaciones que el kirchnerismo ignoraba, daba 245.000 millones de dólares. Vale decir que durante los 4 años de gestión de Macri
la deuda se incrementó en 65.000 millones de dólares. Y este incremento de deuda no es muy distinto del déficit primario acumulado durante esos 4 años. Cabría preguntarse quién generó la herencia, porque Macri heredó un déficit fiscal mucho mayor. Si Macri no hubiera reducido el déficit que le dejó Cristina, hoy la deuda sería mucho mayor. ¿Quién tiene la culpa? Me parece que es un error hacer una compartimentalizar en cuestiones de tan largo plazo que tienen que ver con el Estado de Derecho y responsabilidades soberanas, como si todo empezara y terminara en un mandato. Hay mucho de la herencia que es parte del funcionamiento del Estado, pero en números concretos hay 65.000 millones más de deuda pública que en el 2015, y esos 65.000 millones son más o menos 16.000 millones por año, lo que significa entre 3 y 4 puntos del PBI, y eso es el promedio de lo que fue el déficit financiero total de la Argentina estos 4 años. Nuevamente, ¿de quién es la culpa? ¿Del que administró la situación estos 4 años? ¿Del que entregó la situación en aquella deuda? Si Macri no hubiera hecho nada, la deuda hoy sería mayor. ¿Qué hará Fernández con la deuda? ¿Renegociaría con Quita? Le pregunta Fontevecchia. Y Pratgay contesta, se viene una negociación porque desde los lugares políticos hay una vocación de ir en ese sentido. Hasta la propia administración del presidente Macri mandó un proyecto de ley al Congreso en esa línea. Fernández habla de una opción a la uruguaya, esa es la discusión que se viene. No vamos a tener ninguna certeza de cómo sigue esto antes del 28 de octubre, porque no sabemos quiénes van a ser los responsables de administrar esta cuestión tan urgente. Aún en el caso de que asumas que va a ganar Alberto Fernández, es tan diverso el equipo de economistas que lo acompaña que es difícil pronosticar. Le preguntan qué haría él, y dice, lo que hay que hacer es sentarse con los acreedores y encontrar el equilibrio entre lo que se puede pagar y lo necesario para retomar el acceso a los mercados y comprometerse en eso. La pregunta es cómo se va a resolver la situación si la Argentina no tiene la posibilidad de refinanciar los vencimientos. El año que viene, entre vencimientos e intereses, los números que hay que pagar rondan los 25.000 millones de dólares. Quienes proponen una solución amigable piensan que puede resolverse fácil, sin peleas, y eso nos permitiría acceder a los mercados para refinanciar estos vencimientos. Eso es lo que harías vos. Hay que observar lo que no se está mirando en estos momentos. En la discusión entre quita o no de capital, nadie mira el problema de los intereses, que es el que llegará más temprano. Los intereses del año que viene están cerca de 10.000 millones de dólares. Si solamente estiraras los plazos, la pregunta es, ¿te alcanza para acceder al mercado? Y entre una combinación de más superávit primario y acceso al mercado, ¿podés pagar esos intereses? Y si no alcanzara, se debería llegar a una solución mucho más dura. Una combinación de plazos y refinanciación de intereses, y se podría establecer un periodo de gracia. El mercado está preparado para algo mucho más duro que una solución a la uruguaya, y eso se ve en la forma en que se están cotizando los bonos. Pero también el mercado va a estar necesitando certezas relativamente pronto, dice. Vos habías propuesto al comienzo de la gestión Macri un acuerdo de precios tal como promete Fernández. Dijiste que Marcos Peña te dijo que no y que eso destruía todo el plan. ¿Se podría implementar hoy de la misma manera? Y dice, es imperioso, es mucho más imperioso ahora que cuando asumimos nosotros. Es lo único que nos falta probar en estos 70 años de decadencia económica y social argentina. Fíjate lo que pasó desde el último acuerdo del fondo. Buena parte de la profesión de los economistas juraba sobre la Biblia que si no emitías no había inflación, y en cambio se aceleró. Y eso sucedió porque aumentó la desconfianza. Ni los argentinos, ni los que miraban de afuera a la Argentina creían que el programa con el fondo era viable. Y si no es viable políticamente, no hay ningún preciosismo técnico que funcione. El acuerdo social es fundamental en la agenda de hoy. Me alegra haber visto que el propio Macri y hasta Marcos Peña en las últimas semanas hicieron declaraciones en este sentido. En la literatura económica, cuando ves la experiencia de países que aplicaron de manera exitosa los acuerdos sociales, observás que cuanto menos podés tener, más necesario es el acuerdo social. Y esto es bastante discutible en casos extremos como el de la Argentina. En Sudáfrica, 96, Mandela venía de ganar las elecciones con una mayoría arrolladora y con el mandato de hacer lo que quisiera. Mandela llevó al Consejo Económico y Social la lógica de la reconciliación. Pensó que tenía todo el poder, pero que no siempre sería así. Si bien Alberto puede tener el apoyo del Congreso, no lo tiene garantizado por cuestiones internas de su espacio político. Ningún presidente va a tener suficiente poder frente a las dificultades económicas y sociales que enfrenta la Argentina.
Bueno, Alfonso Pratgay en una extensa nota, extenso reportaje del día de ayer que le hacía el periodista Fontevecchia. 8 horas 55 minutos, 14.4 la temperatura. Presentamos el informe, Javi, dale. Informe Roeseler. Bueno, dijimos que pasó el debate no tuvo propuestas, nadie las esperaba, no hablaron de cómo van a pagar la deuda, de cómo van a bajar el gasto, de cómo van a bajar la inflación. Hubo cruces fuertes que hicieron hincapié sobre la corrupción por el lado de Macri y sobre la economía y la pobreza por parte de Alberto Fernández. A favor de Macri estuvieron en más de una oportunidad las declaraciones de Speri y de Centurión, haciendo pie, si en los años que estuvo el jefe de gabinete, al revés de lo que sucedió con Labaña, que no vio la corrupción a su alrededor. Para ellos, el Frente de Todos es el adversario a derrotar. Lo cierto es que las interpretaciones del debate serán individuales hasta que abran los mercados. Hoy los ahorristas e inversores van a ser el primer grupo colectivo que va a dar su opinión, acertado o no, porque representa una sola parte de la sociedad. Porque hoy votan los precios, el dólar, el riesgo país, las acciones. El viernes el dólar tuvo un comienzo muy firme. De hecho, el Central volvió a intervenir en el mercado mayorista para que el cierre en 58.35 implicara una baja de 3 centavos. El monto de negocios, 473 millones de dólares, que fue elevado porque el Central hizo un gran aporte como vendedor, más de 150 millones de dólares. Además, estaban los compradores que se hicieron de más pesos porque las LELIQ en 3 días liberaron 50.000 millones de pesos ante la caída de los depósitos a plazo fijo, de donde viene el dinero con que los bancos compran las LELIQ. Los depósitos a plazo perdieron 22.000 millones el martes, de acuerdo a la última información del Central. Esto se tradujo en una baja de 146 millones de las reservas que quedaron en 47.400. La liberación de pesos de plazo fijo y de LELIQ como consecuencia hace que el poder de compra de dólares crezca mientras los vendedores siguen sentados sobre sus dólares porque quieren cobertura antes de arriesgarse en pases de compra y venta. Por eso el dólar libre, que había alcanzado 68 pesos el jueves sin operaciones por falta de vendedores el viernes, bajó a 67 pesos. Las pocas operaciones genuinas se hicieron para que la divisa llegara a ese precio. También hubo contado con liqui, que llegó a tocar 77,5, se calmó y terminó en 75, lo que implica una suba de más de 2 mangos, mientras el dólar bolsa o MEP estuvo más calmo y subió a 70,11. Las operaciones de este dólar están trabadas porque quien compra los bonos los tiene que mantener 5 días y como hay temor de que se reduzca el cupo de 10.000 millones, de 10.000 dólares por persona, está muy chico el negocio. De todas maneras, el gobierno esta semana no tocará el cupo alentado por el resultado de las marchas. Sabe que la clase media mira este dólar y si recorta el cupo corre riesgo de que pierda votos. De allí que intervenga con cantidades tan grandes en el mayorista y que mande bancos oficiales a la plaza minorista porque no quiere alteraciones en el valor del dólar. Si pierde las elecciones en primera vuelta, las reglas de juego cambian el próximo lunes y los cupos pueden ser recortados. La bolsa tuvo un alto en el fuego, el Merval baja 0,08, pero con un fuerte monto de negocios, 1.270 millones. A estos precios las acciones llueven los compradores porque ellos miran más allá del resultado. El comprate todo es una palabra que le dicen los operadores a sus clientes predilectos. Saben que las compañías para recuperar sus valores pueden subir hasta 500% en dólares al menos. Lo que aumentó y fuerte fue el riesgo país a 2057. La semana será un vuelo a ciegas porque no habrá encuestas. Las apuestas del mercado serán las que orienten sobre quién cree que puede ganar las elecciones o si habrá balotaje y si creen que algo cambió este último fin de semana. Un tema movidito, interesante, como ustedes están viendo. Hay un poquito de todo acá, hay un poquito de todo. Como ven, está opinado, como se dice hoy por hoy. Bueno, de los temas del fin de semana que rescatamos de los periódicos, hoy una nota de Alejandra Gallo que habla que los CEOs ya se preocupan por la economía 2020. Luego del tuit de Lilita Carrió, el tuit del día, mi alma está con vos, Mauricio. Si no me ven esta semana es porque estoy en oración por la patria. Esta semana la oración es central. Los CEOs ya se preocupan por la economía 2020. Aquí estoy, sí señores, esa fue la frase que eligió Mauricio Macri para saludar a los mini-inscriptos en el coloquio de IDEA. No fue una frase al voleo, Gastón Remy y Federico Procaccini
respectivamente lo saludaron desde el escenario, aclarando que este presidente estuvo siempre en todos los encuentros anteriores. La videoconferencia fue una gentileza del presidente y que los ejecutivos reprogramaron sus regresos y se quedaron para escucharlo. Algunos se quedaron para escucharlo, otros se volvieron antes. En el coloquio se agruparon los responsables generales del 50% del PBI nacional y del empleo, y también hubo desazón por la ausencia de Alberto Fernández, a quien esperaron hasta último momento, aunque su equipo de campaña aclaró que nunca lo tuvo en la agenda. El postulante del Frente de Todos sí estuvo con la UIA que conduce a Acevedo, la entidad que hoy va a recibir a Miguel Pichetto y a Dante Sica. Ausencias y presencias reactivaron tensiones en el eje IDEA-UIA, que supo gobernar los encuentros empresariales durante los gobiernos de Cristina. De hecho, muy pocos referentes de la UIA, incluso Techint y Arcor, estuvieron en el coloquio de IDEA, pero sí se acercaron los del campo, como Daniel Pellegrina, timonel de la Sociedad Rural. Macri y Fernández prefirieron no cruzarse en la Feliz porque lo hicieron ayer en el segundo debate obligatorio en terreno porteño. A la hora de transitar la recta final hacia las urnas, ambos candidatos priorizaron el cierre de su campaña y la contienda. El romance del sector privado con Macri parece haber entrado en terapia de pareja, con las denuncias en torno a los cuadernos de coimas, aunque esas investigaciones no lleguen a mayores ahora por los nuevos vientos políticos que soplan en Comodoro Pi, y como pasa en los matrimonios, algo se rompió y no hay terapia que valga en este caso, sobre todo porque la economía desde entonces no deja de caer y este año cerrará peor de lo pronosticado, de lo previsto, ya que se anticipa una caída de más del 3% del producto. La generación de dólares genuinos será clave, un engranaje para el gobierno que venga, por eso hay muchas miradas depositadas en el Central, que hoy conduce Sandleris, y que directivos de UIA y del Foro de Convergencia que preside Miguel Blanco prefieren que siga timoneando la autoridad monetaria, que tendría reservas flacas para diciembre. En este escenario, desde un sector del círculo de economistas del Frente de Todos, hay quienes miran con entusiasmo a Martín Redrado, que fue el primero en lograr el acuerdo del swap con China. El economista reforzó en ese momento el poder de fuego del Central, en el que el mundo vivía la mayor crisis financiera de los años 30, y el acuerdo fue por 10.000 millones y se logró que el banco chino convirtiera una porción de esos yuanes a dólares. A una semana de las elecciones parece echada para los CEOs la elección. También en la provincia de Buenos Aires, la tienen muy cuesta arriba, es desgastante para los equipos de Vidal. Lo más liviano, admiten en el entorno bonaerense, es ponerle el cuerpo a la recta final de la campaña y al resultado adverso de cerca de 20 puntos en la provincia. Lo más difícil es transitar hasta diciembre la gobernabilidad de un territorio donde la crisis económica se siente fuerte y en la que la reactivación, cuando llegue, golpeará la puerta mucho después que en el resto del país por el deterioro que provoca esta recesión en el entramado económico y social de las pymes. Es un diagnóstico que en el entorno de Vidal reconocen desde mucho antes incluso de que el gobierno se chocara de frente con la profundidad de esta recesión. Importantes fondos que ampliaron sus inversiones inmobiliarias y en el turismo miran en el corto plazo de la economía muy poco optimismo. Ya se desprendieron la mayoría de los fondos de inversión de los bonos, pero que ampliaron sus inversiones inmobiliarias en el turismo, y así lo habrían dejado en claro a Sergio Massa en los encuentros que mantuvieron en New York con algunos de los principales jugadores de los Estados Unidos. Esos mismos fondos estuvieron en Buenos Aires y transmitieron igual mensaje al equipo de Macri. Por eso creen en los ámbitos internacionales son claves las señales de los equipos de Fernández, quienes se encaminan a reiterar los resultados de las PASO en el próximo domingo. Alejandra Gallo, cronista de hoy. Algunos datitos para hoy. Bueno, cómo vienen las elecciones, la previa, una semana muy movida, muy movida porque la brecha, como dijimos, con el dólar financiero está en 21% y la brecha con el dólar para girar al exterior está en el 26%. ¿Qué puede suceder? Que la incertidumbre electoral esta semana, por la escasa demanda de pesos y la falta de rumbo claro y el enfrentamiento abierto que ayer se vio entre Fernández y Macri, hace que la gente se refugie en el dólar. Creo que vamos a tener una brecha que puede estar tocando el 30% esta semana, O sea que hay que ver bien si uno entra o no, ¿no? Porque, por ejemplo, poner un dólar de 80 pesos, supongamos, ¿es un dólar para comprar o es un dólar para esperar? Yo creo que la operatoria está en su mejor momento
Obviamente todos los que se pueden llevar dólares a 60.50, plincaja. Hay que tener en cuenta que si operás en dólar bolsa te podés clavar porque tenés los 5 días de que los bonos están estacionados, y si dentro de una semana no te dejan comprar más los $10.000, te vas a quedar con los bonos clavados del rulo ese de comprar, vender, recomprar y toda la historieta. Con los bonos valen muy poco por las versiones que hay de quitas, de congelamiento de intereses, de alargamiento de plazos, pero con un escenario de 20% de quita de capital, creo que las cotizaciones son interesantes. Hay un mayor castigo sobre los bonos ley nacional que extranjera. Por ejemplo, el discount local cotiza 43% y el discount legislación New York cotiza 57%, y esto implica que habrá distinto tratamiento en caso de reestructuración. En las últimas versiones que corren por el mercado se habla de una disminución de intereses sumado a una capitalización de intereses en los próximos 3 años y un alargamiento de capital. Todo esto empuja una fuerte baja en el valor presente. Por eso creo que va a haber demanda de dólares, por eso creo que va a crecer la brecha, y también nos enteramos que el desembolso del fondo va a venir pelito para la vieja, se llama el desembolso del fondo. O sea, primero es conocer bien qué es lo que va a proponer el nuevo equipo, y gane quien gane la elección va a tener que salir rajando Estados Unidos a negociar con el fondo la reestructuración de deuda, como hizo Ucrania, como hizo Portugal, como hizo Grecia. Yo me acuerdo un día acá cuando empezó el tema del fondo, lo miré a Hugo Grimaldi y le dije: Hugo, me parece que somos la nueva Grecia, y me dijo: no tengas duda, por el monto en el que estábamos. Lo que pasa es que hoy Grimaldi viene entonado, con triunfo. Estamos esperando acá con el señor Javier Gonzalo Martínez si veníamos con masas o con algo, después de haber ganado este espectacular, ¿no? Partido de fin de semana clásico, que el estadio, el Palacio Tomás Ducó, que parece un poquito viejito ya cuando uno lo ve por televisión, ¿no? En relación a lo que son otros estadios, pero que se va muy bien pintadito, muy lindo, y con una clase y con un Drupi Gómez que bueno, ahí tuvo cierta participación también importante en las distintas, en las asistencias, digamos, de las definiciones. ¿Qué dice Grimaldi? Muy bien. ¿Volvió reperfilado de Mar del Plata? No. Volví y me quedé. ¿Pero volvió reperfilado o no? En la cancha, todo eso. ¿Fue a la cancha? Sí, claro. Ah, bueno. Sí. ¿Contento? Claro, y evidentemente es el partido a ganar, y se ganó muy bien además, ¿no? Y además con críticas propias de San Lorenzo a su técnico, y yo creo que él regala el partido, ¿no? Lo dejaron súper hundido a San Juegan Lorenzo. sin 9, ¿viste? Un desastre, sí, una cosa rara. Tienen la pelota y no la usan. Bueno, están buscando quién va a ser el presidente, el vicepresidente. Algo así. Y después está el tema del árbitro, ¿no? Que ustedes son un club muy organizado. No, para nada. Pero el árbitro, ¿viste? Fue un desastre, pero puedo decirlo yo desde la tribuna, porque uno es hincha, pero el presidente del club no puede pararse en el medio de un pasillo y gritarle. Qué bochorno eso, ¿no? Es una vergüenza. Sí. Lo van a sancionar y por ahí. Y con razón. Con razón, seguramente. Obvio. Pues la verdad jugó muy mal Espinosa. Muy mal. Pero muy mal, ¿eh? Y de los 10 errores que debe haber, o los 15 errores que tuvo en el primer tiempo, es verdad que se equivocó en 10 contra Huracán, bueno, y 5 contra San Lorenzo. Pero, claro. Pero no da derecho a que los dirigentes, que tienen que tener la cabeza fría, hagan lo que hicieron. Pero bueno, el resto se festejó en la tribuna, y obviamente que se quedó corto el resultado, ¿eh? Quedó corto. San Lorenzo debe haber pateado 2 veces al arco en todo el partido. Pero bueno, y después el debate, ¿no? El debate, bueno, pero usted primero vino de Mar del Plata. Sí. Estuvo 3 días. Sí. Su sensación del coloquio. Mi sensación del coloquio es que los empresarios se ponen siempre debajo de la sombrilla que da mejor sol, o que da menos sol, mejor dicho, y que están esperando la llegada de Alberto Fernández. Por lo tanto, como el presidente Macri salió por videoconferencia el otro día, se le fueron. Quedaron 500 personas. No quedó nadie, ¿no es cierto? Quedó muy poco al final, poco. ¿no? Sí. La ovacionaron a María Eugenia Vidal. Sí. El miércoles fue eso. Sí, se despidió prácticamente. Y después los empresarios quieren que se empiece a mover la economía. Ahora,
¿Será con Fernández? No sé. La verdad que... ¿Y si es Fernández, con quién? Sí, claro. Esa es la duda, ¿no? Claro. Así que desde ese punto de vista el coloquio estuvo bastante chato. Grandes intervenciones de Gerardo Morales, por ejemplo. Del gobernador de Neuquén. Me pareció un tipo Gutiérrez. muy interesante, Gutiérrez. Sí. Es Claro, un tipo interesante. Con vaca muerta, ¿no? Es un tipo interesante. Es uno de los tipos más preparados dentro del movimiento popular neuquino. Flojita la nueva gobernadora de Río Negro. El gobernador electo de Mendoza estuvo ahí, pasable, bien. Pero Gerardo Morales gran político. Con mucha... Muy hábil. Y bueno, ex senador. No, es gobernador. Y hoy gobernador. Ex senador y gobernador, un tipo con mucha política. Sí. Por eso me pareció lo mejor. Hubo un buen panel de sindicalistas. Lamentablemente oscurecido por Alejandra Darín, que fue a hacer proselitismo. Como siempre. Fue a hacer proselitismo sindical. Sí, está bien. Leyó un manifiesto de los 100 años de lucha se fue. Trabajadora de los actores, ¿viste? Buah. Sí. Pero muy bien Gerardo Martínez, Sergio Palazzo, todos con lo suyo. Antonio Caló, que estuvo el viernes, salió por la radio. Sí, lo escuché, sí. Así que estuvo muy bien. La verdad que todo el día viernes me parece que fue más sólido. Fue más político. Sí. Fue más político que el jueves. Sí, claro. Fue, pero más sólido. Y después la gente esperando que venga Alberto Fernández y que muestre las cartas. Claro. El acto de Macri el sábado, impresionante. Sí, no tanto como yo creía, pero me parece que sí. Que más de 500.000 personas. Sí, no, obviamente. No, impresionante. Sí, uno no puede contar, pero... Yo creo, mirá, de hechos que yo recuerde así, hay muchos que lo comparaban con lo de Alfonsín, ¿no? Pero yo creo que de actos así masivos, no arreados, ¿no? Como sin aparato, me parece cuando el tema de Bloomberg. ¿Te acordás del hijo de Bloomberg? Claro. Que también me parece que movió una cantidad de gente más o menos similar. Eso fue en la Plaza del Congreso, ¿no? Y la Avenida Callao, sobre todo. Sí. Puede ser, sí, puede ser. Yo creo que es una de esas... Es obviamente un hecho político importante. Y después el debate de ayer, que me parece que tuvo un claro ganador. El señor José Luis Esper, me parece, ¿no? Me resisto a hablar de ganadores, te digo la verdad. No, pero Esper estuvo espectacular. Bueno, vos te puede gustar más, a mí otro. Pero la forma de expresarse ayer estuvo mucho más interesante que el de Santa Fe. Obviamente. Porque cruzaron, se dijeron cosas. Sí, además me cuentan que detrás parece que también se dieron. Sí. Hubo rosca ayer. Y sí, porque la verdad que Alberto Fernández, yo cuando dijo lo del padre del presidente, me sonó mal, me sonó a destiempo. Fuera de lugar, ¿no? Sí, me parece que sí. No hacía falta. Un hombre muerto, ¿viste? No hacía falta. Me extrañó que Macri no hablara mucho de Cristina. No la nombraron. No, en algún momento mencionó que con Cristina y con Néstor, usted habló de ética y bla, bla, bla. Pero nunca fue centro de crítica, digamos, ¿no? Sí. Eso fue, me parece. Sí, es verdad. Eso es uno de los temas. Igualmente... Digo, ¿a quién le movió la aguja esto? Porque quién ganó, quién perdió, a mí la verdad que muy relevante no me parece. Me parece más relevante... Me parece que cada uno habló a su votante. Claro, ¿no? Me parece más relevante si alguien decidió cambiar el voto para un lado o para el otro. Claro. La verdad que no... Y ahora tenemos acto de cierre, creo que... Alberto cierra el jueves en Mar del Plata, creo. En Mar del Plata y el presidente en Córdoba. Córdoba, ¿no? Sí. Pero previamente hay hoy un acto del presidente en Jujuy. Sí, siguen las campañas. Y hay otro de Alberto en Resistencia el miércoles, con los gobernadores peronistas. Con Capitanich, por supuesto. Claro. ¿Qué le pasó a Labaña? ¿Se le apagó el teleprompter ayer? No sé, la verdad que entre el teleprompter, en el no teleprompter de Labaña y la cucaracha de Macri... ¿Cómo se puede perder el tiempo? No, pero lo de Labaña realmente...
El otro día le hace en una charla que tuvo con Liliana Franco en IDEA. Sí. El viernes también. Sí, le escuché una partecita que puso Alberto. Le pregunta a Liliana, ¿pero por qué dicen que es tan aburrido? Y porque soy así, porque ya no me va a cambiar nadie. Claro. Y tiene razón. Aprovecho para agradecerle a Alberto Pérez que me cubrió el viernes muy bien, como siempre, profesionalmente, como lo hace Alberto. Yo estaba que no podía salir al aire. Y me sentía muy mal. Y Alberto le avisé 5 minutos antes y ahí estaba y hizo un programa fantástico. Así que... y después hoy vamos a tocar otro tema que me parece que es central, que es Chile. Chile, qué bodrio en Chile. El tema de Chile me parece... Una bomba. Sobre todo porque algo ha pasado en el trasfondo de esa sociedad que uno desde acá desconoce. Y sí, para llegar a esto. Si vos mirás los números macroeconómicos chilenos son buenísimos. Sí. Lo que pasa es que por ahí tenés la macroeconomía ordenada y la distribución de la riqueza complicada. Medio desordenada. Sí, me parece que está sucediendo eso, ¿no? Sí, bueno, habíamos tenido lo anterior que recordamos, es el enfrentamiento de Bachelet con los estudiantes, pero esto obviamente ya tiene 10 muertos. 11 muertos ya tiene más de 300 millones de dólares de daños en el subte, la línea de subte que no se puede usar, y bueno, y dudas. A mí una sola cosa me queda de Chile, ¿no? Esto es lo mismo que me pasa con Cataluña. Las instituciones son fuertes. Entonces creo que el final viene por el lado de que las instituciones son fuertes. ¿Qué te quiero decir con esto? No se va a llevar puesto el sistema. No parece. No parece. Que sí me podría llegar a pegar la duda la semana pasada lo de Ecuador, que con el presidente yéndose, afincándose en otro lado, apareciendo los militares detrás del presidente, digamos, ese tipo de cuestión de instituciones no tan fuertes. Chile yo creo que tiene las instituciones muy consolidadas, pero bueno, evidentemente está en un problema de convulsión social difícil, donde encima pone el toque de queda a la noche y no lo respetan. Entonces me parece que ayer fue muy fuerte la declaración de Piñera, diciendo estamos en guerra, pero me parece que lo que Piñera está diciendo, vamos a aplicar la ley con todo. Eso me parece que es la sensación que tenemos. Pero lo que decís vos es lo interesante para analizar es lo subterráneo, ¿no? Sí, terrible. La Cataluña también ha tenido todo ese tipo de manifestaciones que creo que continuaban a 9 de la mañana. Y no sabes lo que me llamó la atención, no tanto en Chile, pero sí en Barcelona, el saqueo. No parecen los catalanes personas dispuestas a saquear. Sí. Al contrario, parecen personas muy formales, etcétera. Sin embargo, ahí están. Se veía lo mismo que en Santiago, robos en las casas de electrodomésticos. Y llevándose, vos viste que llevándose las cosas en autos. Sí, exactamente. De gama media, digamos, para ponerlo así. Por eso. Así que mira, tengo el tema Chile. Tengo el tema Bolivia. A Evo parece que no le alcanza, todavía faltan votos rurales que por ahí le dan un poco más, pero no sé si va a llegar al 50%. Evo se quedaría hasta el 2025. Sí, claro, sería su cuarto mandato, ¿no? Qué bárbaro. Y después tengo también internacional el tema del Reino Unido, el Brexit, ¿no? Ah, sí. Y bueno, Boris Johnson. Bueno, pero lo apretaron. ¿Qué quiere? Y bueno, pero Grimaldi con Boris Johnson prepárese para cualquier cosa. Pero vamos a ver si se queda o no se queda. Y bueno, ahora el Parlamento lo bochó. Sí, bueno, por eso digo. El Parlamento que lo ungió, lo bochó. Bueno, pero igual... Y me parece dijo que el día 31 se acaba. Bueno, por eso ahí hay que ver si se queda o no. Por eso es otro tema, ¿no? Y además me parece que la Comunidad Económica Europea está podrida de Inglaterra. Sí, claramente. Pero me parece también que los europeos quieren que se quede. Claro. Estarán laburando para... Habrá que... y se vendrá algún nuevo referéndum. Y es posible. Bueno, tienen un montón de temas. Como ven, el programa que viene, que nos sigue, es uno de los programas de mayor actualidad de la radio argentina, así que lo van a tener a Hugo Grimaldi y todo su equipo en esta mañana, de la mano de Dedos de Oro. Lo tiene ahí a Javier Gonzalo Martínez, que hoy vino, lo sabe, afilado, está ahí con todo. Es el Piti Martínez. Sí, es el Piti de los controles, le digo. Así que mañana a las 8 que tengan buen día, que empiecen bien la semana. Mañana a las 8 hacemos nuevas proyecciones. Chau, gracias.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.